Está el doctor Silvestre Beni con nosotros, tal como lo había prometido, después de este segundo foro, porque ya es el segundo encuentro de la salud. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Cómo estás vos? Muchas gracias por venir. Bien, escuchándolo a Oscar hablar de los psicópatas, ¿no? Es cierto. Esta es gente que tiene una psicopatía, sin ninguna duda, una alteración mental que a su vez por su comportamiento, como lo planteaba muy bien Marino, alteran a toda la hinchada, inclusive desalientan. Hay gente que no va a la cancha o no va a la cancha con los hijos o no va a la cancha con su esposa, que serían un verdadero aliento para cualquier club, ¿no es cierto? Y de repente están sometidos a la voluntad de estos individuos que están salidos de madre por alguna razón y que necesitan tratamiento sin ninguna duda psicológico, es decir, tratamiento individual y grupal. ¿Cómo se puede encarar una cuestión así? Porque obviamente que todos estos personajes no irían a un médico a decirle, mire, yo soy violento en la cancha, quisiera que me trate. Me parecería que debería encararse desde una cuestión hay una falacia, y es que estos individuos son violentos en la cancha y pacíficos en su casa, en su trabajo, etcétera, etcétera. No es así. Son violentos siempre. Son violentos en todos lados. Y bueno, cuando nosotros estamos trabajando, y es una política de Estado, ¿no es cierto?, la no violencia familiar, luchar contra la violencia sobre la mujer, etcétera, etcétera, esto que ha movido congresos internacionales, etcétera. Nos referimos, y uno de los capítulos que está incluido es la violencia en el deporte. Y esto es todo un tema. Bueno, parte de eso en este momento nos tiene involucrados a los que estamos en este foro, que se va a realizar esta noche en la sede de SADOP, ahí en Montevideo 1567, este sindicato que está siempre de puertas abiertas para las actividades comunitarias y para todo lo que hace a la salud. Y vamos a tratar dos temas, el de salud mental y el de adicciones, con tres grandes disertantes, tres importantes disertantes, tanto que viene el autor de la ley de salud mental, del proyecto inicial. Por supuesto, el texto final es el producto de la elaboración de ese proyecto inicial, ¿no es cierto?, muy trabajado. Lo trabajamos 4 años. Y los trabajamos 3 comisiones, la Comisión de Legislación General y la Comisión de Justicia, junto con la de Salud, porque llevaba a muchas modificaciones del Código Civil, porque el Código Civil desde la época de Vélez Sarsfield hasta acá establecía o son locos o no son locos para la sociedad, y se recluía a lo que queríamos sacar de circulación para no verlos, digamos así, una actitud verdaderamente perversa de la comunidad, y recluíamos a los que decíamos que eran locos. Entonces, en este momento, el mundo ha dado vuelta a esto, y desde la Secretaría de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la que nosotros estamos involucrados, bajaron línea durante los últimos 30 años para la desmanicomialización, es decir, para devolverle a esta gente los derechos que tienen, más allá de que tengan alguna alteración mental crónica. Porque no existen locos totales o absolutos, o son muy escasos. Siempre hay una locura parcial y un grado de normalidad que les permite canalizar actividades que cualquiera de nosotros ojalá pudiera hacer, lo que son desde la cultura, el trabajo, la jardinería, la escritura, la poesía, la música, los coros, el teatro. Esto está probado y es increíble la calidad de las actividades culturales que esta gente alcanza a desarrollar. Y bueno, lo que estamos haciendo es, a través de esta ley que obliga a la externalización, es decir, sacarlos del manicomio, ¿no es cierto?, reinsertarlos en su familia o en la comunidad de donde provienen. Usted sabe que hace 2 años o 3 años venimos haciendo un censo y hemos descubierto que el 40% de los internados son indocumentados y no se sabe quién los trajo, de dónde vinieron, porque llevan 30 años ahí, qué juez los mandó a internar, ¿no es cierto?, y cuáles fueron las causas de esto. Esto es verdaderamente dramático e inhumano. Bueno, esta noche vamos a trabajar esto con el diputado mandato cumplido Leonardo Borbach, que es el autor de la ley, con el director nacional de salud mental y adicción. Es un personaje verdaderamente para seguirlo, porque tiene una dinámica de actividad difícil de seguir,
que se llama el licenciado Yago Dinela, y viene también la máxima autoridad, hoy asesor de la jefatura de gabinete, que viene llevando adelante el tema de las adicciones, que es Alberto Calabrese, también un sociólogo que ha tenido una trayectoria enorme en materia de adicción. De manera tal que tenemos un panel de lujo al cual esperamos que la comunidad no solo concurra, hasta aquí sabemos que nos va a quedar chico el local, pero que pregunte mucho, que van a tener oportunidad de hablar con los individuos que están en este momento, no solo en la concepción legislativa, sino en la aplicación de la ley que hemos trabajado. ¿Y quiénes, así del público común, quiénes son los que más se acercan? ¿Quiénes son los que se interesan más en este foro? A veces nos toca tener que bancar a individuos de esos que pide la palabra simplemente por vedetismo y que algo conoce de esto. Nosotros quisiéramos que fueran los parientes, los amigos, ¿no es cierto?, de los que tienen problemas muy cercanos con temas de adicciones o con temas de salud mental, y estos aparecen y entonces hacen preguntas, y bueno, ¿a dónde llevo a mi hijo? No encuentro, y cuando voy, ¿no es cierto?, tengo que pagarlo porque no me cubre la obra social, o no me cubre la seguridad social, o no me cubre el Estado. Si me cubre el Estado me lo mandan a un hogar de menores, ¿no es cierto?, donde sale peor que cuando entró. Es decir, estamos en necesidad de revisión de todo esto. Doctor, una pregunta. Buenos días, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, un placer estar con usted. ¿Por qué la gente le tiene os niega la enfermedad mental? Es decir, alguien se le detecta una enfermedad, lo que sea, hepatitis, tiene esquizofrenia, tiene paranoia, y la gente le tiene tanta adversión a los temas de salud mental. Es decir, la gente no quiere reconocer que el otro, su familiar, su amigo, tiene un problema de salud mental. ¿Por qué es tan difícil? E inclusive en el mismo, hasta que se considere la salud mental como una enfermedad. ¿Usted me entiende la pregunta, lo que le quiero hacer? No, no me entiende. No, sí, perfectamente. Perdón. Perfectamente, y es muy simple. La pregunta que haces es una de las preguntas que nos hemos hecho durante años. Pero cuando una cultura te ayuda a estigmatizar al loco, a creer que es peligroso, ¿no es cierto?, es decir, que te puede producir daño a vos o a tu familia, etcétera. Y por el otro lado, la condición de que un enfermo mental es vergonzante, porque la gente sospecha que es un tema genético y que entonces en la familia todos son locos, o todos pueden llegar a ser locos. Es decir, hay múltiples razones, y es una cultura de muchas décadas, más de un siglo, que para revertirla no alcanzan semanas ni meses. Es un tema en el que tenemos que trabajar mucho. El loco es un enfermo como cualquiera. Esta ley establece que si un enfermo de próstata va al hospital, y un cardíaco también, y una enferma ginecológica va al hospital, ¿por qué un enfermo mental no puede ir al hospital común? ¿Por qué tiene que ir a un hospital monovalente llamado manicomio, open door o lo que quieran, ¿no? Esta ley establece que las internaciones se deben hacer en los hospitales generales de agudo y que hay que crear un servicio de salud mental en esto. Ya hemos creado 22 servicios de salud mental en hospitales que no lo tenían, y a su vez estamos tratando de reconvertir el famoso servicio de psiquiatría en un servicio de salud mental. ¿Cuál es la diferencia? En uno predomina la actividad del psiquiatra, que es un recetador de comprimidos o de pastillas y que no tiene, por la cantidad de gente que concurre, no tiene tiempo de escuchar a la gente y hacer psicoterapia. Y el otro, el servicio de salud mental, es un servicio multidisciplinario. No puede haber un servicio de salud mental que no tenga trabajadores sociales, psicólogos, fonoaudiólogos, que no tenga enfermeras especializadas en los temas de salud mental. De manera tal que el trabajo de equipo garantiza mucho más calidad asistencial y además brinda servicios clínicos de tratamiento, no solamente la pastilla, sino la asistencia integral de los factores sociales y psicológicos que lo han llevado a la consulta. Bien, interesante lo que se viene en el foro, porque esto ya comenzó.
decíamos, por eso será el segundo encuentro y habrá muchos más. Yo los veo interesados en la difusión de todo esto. Esto se debe justamente porque estamos hablando de enfermedades mentales, donde, como un poco completando la pregunta que hacía Luján, esto de considerar a las personas con problemas mentales como que no existen, porque parecería vedado ese tema. Por eso ustedes insisten tanto con la difusión y que se acerque el público en general. Sí, lo que pasa es que salud mental estuvo prácticamente en el sótano de la asistencia médica durante todas estas décadas. Fíjese usted que el Ministerio de Salud, que tiene un programa de SIDA, que tiene un programa de diabetes, que tiene un programa, tenía una coordinación de salud mental, ni siquiera una dirección. Bueno, entonces estamos en un proceso reparativo. Hemos levantado salud mental. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de los 25.000 casos extremos que están internados, encarcelados por el solo delito de tener una afección mental, sino de los 2 millones que tienen neurosis, que tienen psicosis, que están en la calle, que tienen preocupaciones, entre ellos la hinchada de Ñul, ¿no? Como lo decía muy bien Oscar hace un ratito. Sí. Y esto que planteaba vos recién y lo que planteaba Luján, hace que nosotros empecemos a hacerle entender, primero a la sociedad médica, no a los médicos, a la sociedad de medicina, es decir, a los trabajadores sociales, enfermeras, etcétera, etcétera, que la salud mental es un componente de cualquier enfermedad. No hay enfermedad que no esté acompañada de angustia, miedo al dolor, miedo a la muerte, miedo a que se reproduzca y que se contagie, y entonces hay paranoias, etcétera, etcétera. Es decir, no hay enfermedad que no genere en el paciente mismo y en su grupo familiar una alteración de la conducta con preocupación y con miedo. Todo eso merece ser atendido, nunca es atendido. Esto ustedes lo habrán vivido y ojalá no tengan esta experiencia de ir a una guardia con un chico con fiebre y con convulsiones, que le bajan la temperatura, le calman las convulsiones al chico y nadie se preocupa por el miedo de los padres que están afuera, que tienen angustia de que el chico haya quedado con una lesión en el cerebro, que quede epiléptico, que vuelva a repetir este cuadro, que si esto, ¿no es cierto?, se va a repetir muchísimas veces y eso no le daña el cerebro. Y por último, si el chico en una de esas convulsiones no tiene también el riesgo de morir. Entonces, todo ese miedo, vos no vas a ver que ni le llevan ni un vaso de agua al que está afuera. Entonces, este es el ejemplo claro, ¿no es cierto?, de cuánto se necesita que comprendan la sociedad médica primero y la comunidad después, que cuando van a reclamar la asistencia de un paciente por un síntoma cualquiera o por un signo cualquiera, también reclamen la contención que corresponde. Doctor, otra pregunta, perdóneme la crueldad. ¿Es negocio atender la salud mental? El trabajo profesional en general no es un negocio, es un trabajo de vocación donde la retribución profesional es correcta, promedio de todos los profesionales, etcétera, y en general muy bajo por la responsabilidad que tiene. Sí es negocio la internación de estas granjas, de estas comunidades terapéuticas, etcétera, donde como cobran por internación mensual una cápita, tratan de mantener a los pacientes internados y el efecto terapéutico es muy escaso. Es muy cruel, pero esta ley también establece el cierre de esos establecimientos y prohíbe la creación de nuevos. Es complicado. No, pero es una ley muy estricta, muy estricta. Es decir, lo que nosotros le decimos a las comunidades terapéuticas, es decir, el futuro viene con casas de medio camino, con hospitales de día, ¿no es cierto?, con jardines de entretenimiento, etcétera, etcétera, para las cosas infantiles y educación, etcétera, que vayan reconvirtiéndose hacia las formas terapéuticas ambulatorias y no de la internación. Casi la internación es como, y lo dice la ley muy claro, tiene que ser el último recurso cuando todo lo anterior haya fracasado o no corresponda. Y además deben ser internaciones breves, hasta establece como máximo 10 días. Le pregunto por esto, usted fíjese que esta semana se ha estado con el tema del cáncer de mama y demás. Entonces, por una cuestión de conciencia, todas las mujeres hacerse el estudio de las mamas. Ahora, si todas las mujeres, si es millonario el negocio del cáncer de mamas, ¿porque cuánto sale hacerse un estudio de cáncer de mamas?
Porque, Claro. es decir, no se puede hacer, igual en el tema de la salud pública, todo el mundo en un hospital o en varios hospitales. Todo el mundo tiene que ir a clínica privada a hacerse un estudio de cáncer de mama. Lo mismo, pregunto esto por el negocio en la salud. Luján, vos haces preguntas que verdaderamente tocan temas troncales de la salud. Muchos ministerios, entre ellos el de Córdoba, el Ministerio Nacional, tienen hoy mamógrafos móviles. Entonces, Córdoba, que empezó con Oscar González, el ministro actual, que es verdaderamente brillante, comprando 6 mamógrafos y va haciendo mamografías en las distintas localidades donde no existen estos equipos o la gente tiene que trasladarse. Entonces, tengo que dejar los chicos, tengo que irme a Córdoba o a Río Cuarto o a Villa María, etcétera, etcétera. Pierdo el día, a lo mejor llego y ese día, ¿no es cierto?, no tengo turno, etcétera, etcétera. Y lo va resolviendo. Y Lalsec tiene un mamógrafo móvil hace ya 16 años. Y bueno, pidiéndole turnos, ahora están dando turnos casi un año, pero va, se sienta en un pueblo, ¿no es cierto?, y hace el chequeo de miles y miles de mujeres. Y esto, vos tenés razón, es un negocio, pero bueno, la organización esta, el ALCE, que es una maravilla, y el Estado han tomado recaudos en este sentido y lo están haciendo gratuitamente porque nadie paga nada por las mamografías de estos equipos, y lo que va a que hacer es extender este tipo de asistencia a domicilio, digamos así, para poder salvar a muchas mujeres. Es cierto que es un negocio, pero también es cierto que si una mujer se escapa y tiene un cáncer de mama, paga miles y miles de mamografía, porque el costo de un cáncer de una mujer no solo es la cirugía, la quimioterapia, etcétera, sino toda la asistencia que hay que darle de por vida. De manera, eso es muy caro. Supongamos, todos sabemos que un cáncer de mama avanzado, ¿no es cierto?, y que sobre los cuales se hace mucha terapéutica, supera los $100.000. Y también la farmacología, en cuanto, volviendo a la salud mental, también es un gran negocio si no se saca a la persona de la internación, porque lo único que recibe son pastillas, y esto también es un gran negocio para la farmacología, y esta ley contempla todo eso. Sí, inclusive lo dice de una manera que le ha molestado mucho, sobre todo a los psiquiatras y al personal de guardia de los manicomios, ¿no es cierto?, porque prohíbe la medicamentación no justificada clínicamente. Y entonces decir, ¿cómo? Que nosotros somos tarados, que nosotros recetamos lo que no corresponde, etcétera, etcétera. Esa fue la queja de los profesionales. Y nosotros le dijimos, no, la historia dice que están empastillando a los pacientes para que no jodan ni a la noche o cosas por el estilo. Entonces, esto es virtuoso lo que la ley establece. Y es cierto, el gran negocio que se viene es la cronificación de la terapéutica con pastillas, que la industria farmacéutica, fíjense ustedes, la industria farmacéutica antes investigaba drogas, ahora contrata empresas de marketing para que busquen nuevas enfermedades a las cuales empastillar. No sé si lo saben, esto es cierto. No se rían, no se rían. Es dramático lo que está pasando en este momento. De un síntoma cualquiera han hecho una enfermedad y han duplicado 1000% la venta de determinados tipos de comprimidos, y la gente se engancha. Y esto nos ha llevado a otro gran drama también que tenemos presente, que es la automedicación. Al prohibir la venta fuera de las farmacias, estaríamos limitando un poco el acceso a la psicodroga, pero si tú te acercas a cualquier kiosco, meten la mano abajito y te dan algún producto que te demandan. Doctor, muchísimas gracias por esta visita. Toda la suerte para esta tarde, 19 horas. En Montevideo 1567. Ahí es la sede de SADOP. Es SADOP. Y usted está invitada a las 18 a la reunión de prensa para poder charlar directamente con estos funcionarios que van a estar a disposición del periodismo. Muy bien, muchas gracias. Y nosotros nos reencontramos con un buen consejo mañana, y con el doctor también la semana que viene o mañana después del foro, porque para completar. Esto hay que seguirlo. Muy bien. ¿Sabés qué, Eli? Un día con el doctor tenemos que hablar del doctor Silvestre Benis, pero del otro.
del gobernador de Santa Fe. Ese era bueno. No, vamos a hablar de historia. Y si no hablamos con usted, Silvestre Beni, ¿con qué más vamos a hablar? Bueno, sigue el doctor Silvestre Beni siempre en la lucha, así que toda la suerte para esta tarde. Muchas gracias. Usted está escuchando Radio Gran Rosario 88.9, la de mayor alcance, la más profesional, la de mayor audiencia. Radio Gran Rosario.